Y ya vamos a ponernos un poco en faena, que la idea es, ¿qué nos puede ofrecer Google en la parte geo, ¿no? En la parte geo lo que Google tiene es, todos conocemos Google Maps. Google Maps al final es una aplicación, la más famosa que tiene Google en este ámbito, voy a poner aquí. Y después, lo importante es que tengamos en cuenta que para la parte de análisis de datos, hoy por hoy contamos sobre todo con una herramienta muy potente que se llama BigQuery, ¿vale? Y para cosas muy sencillas tenemos MindMaps. Y por último, una herramienta que, si bien lleva mucho tiempo en uso, que se llama Google Earth Engine, ha sido abierta a todo tipo de organizaciones a partir del año pasado, y yo creo que también tiene muchas funcionalidades que pueden ser interesantes. A lo mejor no necesariamente hoy, dependiendo de vuestros planes, pero seguramente que a futuro, ¿vale? ¿Qué se puede decir de Google Maps Platform? Evidentemente es la aplicación GeoLeader. No vamos a estar contando todo lo que se puede hacer con Google Maps, simplemente lo que queremos comentaros es que que Google Maps son 16 APIs y SDKs, que a veces pensamos que son solamente los mapas o que es solamente la parte de geocoding, pero no, tenemos una base de datos muy potente como Places, tenemos evidentemente la parte de direcciones y tenemos la posibilidad de utilizar estos mapas en móviles para garantizar una experiencia del ciudadano o de la gente que trabaja en nuestras organizaciones positiva para lograr los objetivos que queremos, ¿no? Aquí simplemente comentaros ejemplos de uso que después os vamos a pasar la presentación y en la presentación tendréis todos los enlaces, aunque los podréis buscar. Esto, por ejemplo, es simplemente el Ayuntamiento de Barcelona, cómo buscar aparcamientos, que como veis lo tienen zonificado. La gente de la Antic en Vizcaya, que tiene un planificador de rutas para utilizar el transporte público. Albabici, un servicio de alquiler de bicicletas de Albacete, que si bien está gestionado por una empresa privada, utilizan también Google Maps para ponerlo a disposición de los usuarios. Y por último, un buscador de equipamientos de la Generalitat de Cataluña, que esto evidentemente es extrapolable a cualquier necesidad vuestra cuando queremos mostrar equipamientos o diferentes cuestiones del territorio en vuestro ámbito, ¿vale? Lo que tiene que, esto era la parte de Google Maps, ¿no? Que creo que es bien conocida. La que no es tan conocida es la posibilidad del análisis geoespacial dentro de Google, ¿no? Google tiene una herramienta que se llama BigQuery, que BigQuery lo que nos permite es trabajar con datos vectoriales o tabulares, trabajar y también con otras herramientas. Google lo que nos permite es trabajar con imágenes y trabajar con conjuntos de datos, evidentemente tantos propios como de terceros. Y aquí, con la plataforma de Google, que os comentaba antes, Google Maps más BigQuery más Google Earth Engine, podremos tratar no solamente Big Data, la parte de imágenes, un catálogo GIS, hacer la parte de mapeo, publicar esos datos. Y lo interesante también que viene incorporado módulos de Machine Learning automatizado, con lo cual nos facilita por lo menos los primeros pasos, ¿no? Los casos de uso más relevantes probablemente, no creo que sea tanto la parte de agricultura, pero sí, por ejemplo, selección de ubicaciones, que si lo podemos usar para definir dónde va una tienda, evidentemente podremos definir dónde podemos poner un equipamiento municipal de manera que preste el servicio adecuado a todos los ciudadanos, ¿no? La parte de tráfico y seguridad vial, también hay aplicaciones en cuanto a calidad del aire, etcétera, ¿no? Y BigQuery GIS, o sea, BigQuery lo que tiene es como aplicación de analítica de datos, es lo que llamamos escala de petabytes. Esto está procesando 1 petabyte en 4 minutos, o sea, esto es un poco siempre el posicionamiento de Google. No importa, o casi no importa la cantidad de datos, Google va a ayudar a procesarlos. Es 100% gestionado, o sea que no tenéis servidores, no tenéis que preocupar de ningún tipo de parches, etcétera. Tiene soporte nativo de SQL y después tiene un módulo para Business Intelligence para poder optimizar determinadas consultas y mostrarlos en nuestro sistema, ¿no? Lo importante en este caso, el módulo GIS. En el módulo GIS lo que está usando son funciones de POSIX, que es uno de las bases de datos geográficas más populares open source, basada en Postgres. Los típicos, los formatos que permite son WKT, WKN y GeoJSON. Y para determinadas peticiones y hacerlo de manera sencilla al principio, por lo menos tiene un visor dentro de la aplicación para poder ver los resultados antes a lo mejor de mandarle una aplicación o todo eso. Interesante, como comentaba antes, el módulo de Machine Learning, que está basado en el AutoML de Google, con lo cual el propio sistema, en función de los datos que nosotros le hemos aportado, evidentemente tiene que ser una cantidad de datos importantes, nos va a permitir empezar a hacer proyecciones y por lo menos a veces desbrozar la parte más árida de buscar un modelo. Y después la posibilidad de publicar en Google Maps y las herramientas como Looker y Data Studio, ¿no? Además de otras herramientas tipo Tableau, etc. Y aquí tenemos, no sé por qué esto está saliendo así, Google Earth Engine,
que es una plataforma lo llamamos de escala planetaria, porque al final esto nos permite el análisis de imágenes y otros datos espaciales, y básicamente contamos con 4 componentes dentro de Google Earth Engine. Una cosa muy interesante que es 70 petabytes de datos, y no es un error, son 70 petabytes, sobre todo son imágenes satelitales de las de acceso público, pero que ya las tenéis a vuestra disposición en un repositorio que he ofrecido por Google. Estos datos son tanto datos de imágenes y vectoriales, 700 datasets con una parte muy importante que están actualizados en tiempo real. Con lo cual, muchas veces, cosas que queremos hacer, que a veces nos teníamos que descargar la información, tratarla, etcétera, directamente ya lo tenemos con una conexión en Google Earth Engine. En computación, evidentemente, es una de las partes importantes porque nos da una herramienta muy potente para que podamos analizar y visualizar, como decíamos, siempre datos espaciales a gran escala. Evidentemente, almacenamiento y procesamiento. Y esto lo que se hace es, se paralelizan las funciones de manera que se ejecutan sobre miles de CPUs. Tiene un API de JavaScript, que, bueno, es un API bastante sencillo, pero tiene una gran potencia y que tiene soporte de Python, ¿no? En el cual se incluyen más de 1.600 funciones de análisis geoespacial, ¿vale? Y después tenemos una IDE en el navegador, o sea, no tenemos que descargar un cliente, accedemos desde el navegador, no hay mantenimiento, no hay nada de esto. Google Earth Engine es una aplicación que se lanzó en el año 2010. Hasta ahora, digamos, hasta el año pasado, el uso era prácticamente exclusivo en las universidades, investigación, ONGs, vinculados a temas sobre todo de tipo medioambiental o de sostenibilidad, ¿no? Y digamos que ahora, al abrirlo de forma masiva, están apareciendo muchos más casos de uso donde alguno de los típicos puede ser, como en vuestro caso, poder ver los cambios que está teniendo vuestro territorio de nuevas construcciones o cambios, por ejemplo, no sé, en la vegetación y ese tipo de cosas, ¿vale? ¿Y qué podemos hacer con esto? Con esto también podemos crear nuestras propias aplicaciones, partiendo de las imágenes satelitales, todos los datos que nos ofrezca Google, los datos propios que tengamos, los datos de terceros, etcétera. Aquí como ejemplo ponemos las imágenes satelitales que algunos habréis oído hablar de los satélites de Landsat, de Sentinel, de todos los datos meteorológicos que tiene la agencia norteamericana, y así como os comentaba, hay 700 datasets, ¿no? Los algoritmos propios, con soporte nativo en Python y en JavaScript, y con esto podemos generar aplicaciones propias para aprovechar la aplicación. Que como aplicaciones propias, aquí lo que os voy a mostrar, por ejemplo, en el caso de incendios en Jalisco, esto es una aplicación donde, como veis, van las imágenes satelitales, pero puede haber alguna pequeña demora debido a la compartición de pantalla, y aquí, bueno, podemos hacer un tratamiento de imágenes que nos digan dónde pueden haber problemas o poder prever qué va a pasar. Otro interesante es perdón, que no lo puedo pasar. Ay, esto del cambio de pantallas me está matando. Ahí vamos. Esto es una aplicación de una asociación noruega en el cual podemos ver una priorización de tejados que quieren poner una capa vegetal para la mejora medioambiental. Y esto, como veis, son capas que podemos ir a un ritmo bastante bueno y hacer todo el análisis que necesitamos. Estos son simplemente 2 ejemplos de lo que podríamos tener con un minuto, ahí estamos, con Google Earth Engine. Y ya aquí os dejo con Mari Carmen, que nos va a presentar My Maps. Mari Carmen. Encantada de saludaros a todos. Buenos días a todos y todas. Voy a ir presentando. A ver. Gracias, Alfonso, también por la presentación. Entiendo que... A ver, ya se me olvidó ver, ¿no? No estoy en serio. Ahí vamos. Bien. A ver, se ve bien, ¿no? Bien, pues, a ver, eso sí. Eso quitará. Vale, pues simplemente Google My Maps al final, como comentaba Alfonso al inicio del webinar, la llamamos la joya oculta de Google Workspace porque está dentro del paquete de Google Workspace, pero está bastante oculta. Ahora veremos dónde se sitúa, ¿no? Al final cumple con todos los requerimientos de... No sé si Alfonso me puedes permitir, porfa, compartir, tener el HDMI. ¿El HDMI? Sí, porfa. Porque me estoy viendo 2 pantallas y me estoy... Perdona. Disculpad. A ver. Me estoy viendo. Yo contacto eso aquí.
A ver, Pero disculpad. los problemas del directo, No disculpad. sé si tengo. Ahí estamos. Y aquí. Vale. Aquí. Bien, como comentaba, disculpad, para situar Google My Maps dentro del entorno de Google, pues es una aplicación de Google Workspace, que antes era lo que se conocía como el paquete de G Suite, que todos conocemos el paquete de colaboración y productividad de Google. La consideramos la joya escondida, la joya oculta, porque como comentaba, está bastante tapada, que ahora lo veremos. Google Workspace cuenta con varias aplicaciones que son esenciales y que todo el mundo conocemos, como son Gmail, Drive y demás, pero también hay otras aplicaciones que son adicionales y que no son tan conocidas como en este caso Google My Maps, ¿no? Me gustaría en este punto aclarar que al final Google My Maps, para acceder a ello solo necesitáis una cuenta de Google, es una aplicación totalmente gratuita. Sin embargo, si en lugar de tener esta aplicación de consumo, esta aplicación gratuita, tenéis pues, una cuenta corporativa, os aseguráis diferentes condiciones contractuales, en este caso entre el ayuntamiento y Google, y también pues con Google Workspace al final se asegura el cumplimiento del GDPR y que sea compliance, ¿no? A ver si me deja utilizar justo en el lugar. Bien, para ver un poquito todo lo que ofrece Google My Maps, no sé por qué me está fallando el ratón todo el rato, disculpad. Simplemente, pues, ¿cuáles son las principales funcionalidades que ofrece Google My Maps? Importar y diseñar conjuntos de datos. Y aquí pues entra cualquier tipo de archivo que tengáis, de CSV, Excel. Cambiar el tipo de mapa, poner un mapa político, satelital, de relieve. Crear y dibujar en el mapa, tanto puntos, líneas, figuras, polígonos. Al final todo, poder analizar una zona concreta que nos interese, editando pues, estas formas, el color, la forma y todo lo que necesitemos, ¿no? También la parte de añadir fotos y vídeos es muy potente para poder personalizar todos los colores de los puntos, añadir logos o iconos a esos puntos que nos ayuden la visualización, añadir indicaciones para una ruta en coche, en bici o a pie, ¿no? Editar esos puntos agregando pues, los detalles de Google Maps, cambiando el icono de los puntos, agregar fotos o vídeos a esos puntos. Y una parte muy, muy potente de Google My Maps es el poder compartir los mapas, ¿no? Tanto ponerlo en la página web como visualizarlo en los dispositivos móviles. Aquí en las opciones de compartición pues existe la posibilidad de compartirlo mediante enlace, públicamente o también con las opciones de Drive, ¿no? Y lo que es muy potente, como comentaba, es visualizar el mapa también en móvil. Las tres características principales que podemos destacar de Google My Maps al final es que es sencillo, que es rápido y que es bastante seguro, ¿vale? A nivel de seguridad la información siempre va a pertenecer a vosotros, vosotros sois los que controláis quién entra al mapa, qué ve, y decidís con quién queréis compartir ese mapa y colaborar, ¿no? Bien, aquí simplemente, bueno, quería mostraros un ejemplo de un mapa terminado para que vieseis cómo se puede visualizar, ¿no? Al final, Google My Maps es un servicio que se puso en marcha por Google en 2007 y que permite a los usuarios crear estos mapas personalizados, tanto para uso propio como para compartir, y es una manera sencilla de mostrar esos datos sobre el mapa, ¿no? Llegados a este punto, voy a ver si me permite hacer una pequeñita demo. No sé por qué. Simplemente podemos acceder desde aquí a compartir esta parte. Vale. Ahí está. Simplemente pues tendríamos que acceder a nuestro Drive en la parte de nuevo y en más. Aquí encontramos Google My Maps, ¿vale? Por esto decíamos que era una joya oculta porque al final está bastante escondida, ¿no? Una vez que hacemos clic en ello, simplemente, bueno, podemos cambiar el nombre de este mapa, ¿no? Y ponerle, pues en este caso vamos a analizar papeleras, y jardines del Ayuntamiento de Madrid. Pues podemos ponerle este nombre y también una descripción y poder guardarlo, ¿vale? Este mapa. Aquí veis todas las opciones que podéis tener, pero las que quería mostrar en este momento simplemente era importar algunas capas de datos, ¿no? ¿Cómo importamos? Simplemente le damos en este botón de aquí, tenemos la posibilidad de poder hacerlo, tanto de subirlo desde nuestro ordenador como desde Google Drive, como los álbumes de fotos de Google. Vamos a hacer dos ejemplos, uno de subirlo desde el escritorio
Vamos a subir, por ejemplo, las tabletas del Ayuntamiento de Madrid, que tengo por aquí una pequeña base de datos de 2021. Y ahora nos aparecería el tener que elegir qué columnas del archivo contienen la información de la dirección, ¿vale? En este caso, longitud y latitud, ¿vale? Son las columnas que tengo marcadas. También puede ser la dirección, ¿vale? Simplemente le damos a continuar y aquí tendríamos que elegir el título que queremos que aparezca en los marcadores. En este caso vamos a poner, por ejemplo, por tipo de residuo, ¿vale? Que en el marcador nos aparezca el tipo de residuo. Mientras que va cargando esta capa, que quizá tarda un poquito, vamos a añadir otra y así os muestro cómo se añadiría ahora desde Google Drive, ¿no? Aquí vamos a añadir la otra que sería parques y jardines y seguimos el mismo proceso. Elegir aquí qué columnas son las que contienen la información de la dirección, latitud y longitud. Y aquí el nombre, pues por ejemplo, podemos poner nombre, ¿vale? El nombre de los puntos que queremos que coja. Bien, ahora cuando se cargue todo vais a ver que, bueno, que al final es muy difícil identificar qué puntos pertenecen a cada capa porque al final todos tienen el mismo color y es muy complicado de ver, ¿no? Entonces, una forma útil de Google My Maps de diferenciar esta información y visualizarla mejor es aquí en estilo uniforme, elegir, por ejemplo, por tipo de residuo y que nos cargue diferentes colores para esos puntos, ¿no? Por ejemplo, que los envases podemos ponerlos imaginad en verde y el resto en rojo, a ver si lo cambia, y simplemente, pues ya a simple vista podríamos ver qué puntos pertenecen a cada capa, ¿no? Esto simplemente a modo rápido lo que quería mostraros para que vieseis un poco cómo funciona, que es una bastante sencilla, ¿no? Volviendo a la presentación, simplemente, bueno, algunas especificaciones técnicas para comentar. Estos son todos los tipos de archivos que admite esta aplicación. Siempre tenéis que tener mínimo 2 columnas, una de nombre y otra de ubicación, y tenéis hasta 2000, la posibilidad de poner hasta 2000 puntos en el mapa, ¿vale? Cargar hasta 2000 puntos. Vale, ¿hasta dónde podemos llegar con Google My Maps? Como comentaba Alfonso, al final es útil para mostrar datos sobre un mapa de manera sencilla, pero se queda limitado si queremos tener una mayor interacción con el mapa, si queremos que nos muestre cambios en tiempo real. Para todo esto, al final, necesitaríamos Google Map Platform, que ofrece todo este tipo de información y poder visualizar muchas más capas de información en ese mismo mapa, ¿no? Aquí, bueno, simplemente pues comentaros que os compartiremos un tutorial completo, paso a paso, para que podáis ver todo lo que se puede hacer con Google My Maps y también un webinar que hice en su momento para que podáis ver todo de una manera más dinámica, ¿no? Y con una demo. Y esto sería todo. Le doy paso otra vez a mi compañero Alfonso. Bueno, muchísimas gracias, Mari Carmen. La idea un poco que, claro, esto no era un curso para que aprendierais a utilizar My Maps, simplemente que os quedaréis con la idea de, oye, tengo una hoja de cálculo en Google o puedo recoger un Excel y puedo mostrar estos datos en un mapa, ¿no? Y es relativamente versátil, es algo que podemos hacer cualquiera en nuestro escritorio y trabajar con la información con la confidencialidad requerida. Vamos a hacer aquí de nuevo el cambio de HDMI para que yo no me líe y voy a pasar a presentarlo también. A ver, un minutito, que como siempre, seguro que vamos a tener algún lío. Sí. Un segundo por aquí. A ver. ¿Dónde está? Ahí está. Un segundo. Vale, aquí estamos. Aunque parece que estamos muy duchos con la tecnología, siempre el pánico escénico nos provoca estas situaciones. Así que aquí vamos, bueno, perdón que voy a rápido, evidentemente, con el My Maps, que no os asustéis que no lo voy a contar de nuevo, ¿no? El tema de visualización de datos. Con visualización de datos, una de las cosas que os queríamos transmitir es, no sé si alguno de vosotros ha trabajado alguna vez, o a lo mejor algún proveedor vuestro con Google Maps, y siempre nos encontramos que tenemos ahí un hándicap en cuanto al número de puntos que se pueden mostrar, ¿no? Siempre estamos entre los 6.000, 8.000 puntos que se pueden mostrar, y sin que el navegador nos sufra. Entonces, hay una serie de librerías con las cuales nosotros hemos estado trabajando para poder trabajar con más, con otro tipo de visualizaciones. Aquí, por ejemplo, una visualización muy ágil, ¿no? Que es, perdón, la visualización esta esta es una página web que está en madrid.extramadridcloud.com. Y aquí lo que quisimos mostrar es una manera ágil de mostrarle a la ciudadanía determinados datos que nosotros podemos tener. Simplemente hemos cogido datos que tiene publicados el Ayuntamiento de Madrid como accidentes, y aquí lo que podemos ver es fácilmente
la posibilidad de, oye, me interesa a lo mejor, en lugar de ver estos hexágonos tan bonitos, ver los puntos donde se producen los accidentes, ¿no? Y aquí tenemos todos los puntos. Aquí tenemos 70.000 puntos, ¿no? Que como veis, no sé con qué demora lo veréis, pero os puedo asegurar, si inclusive alguno quiere entrar en la demostración, va a ver que esto es bastante ágil, ¿no? Otra de las posibilidades, también es poder, un minutito, poder ver un mapa de calor que me va a indicar dónde se están concentrando los... A ver, que creo que no se ha puesto nada. Un segundo. Aquí estamos. El mapa de calor que me va a mostrar dónde se concentran los accidentes para tener una visión probablemente más cualitativa, pero que evidentemente tiene una base cuantitativa. Y esto me va a permitir a mí, evidentemente, priorizar de las acciones que tengo que tener. O sea, como aquí vemos, aquellos que conocéis Madrid, pues el problema es sobre todo en la parte del nudo sur, ¿no? Y aquí tenemos diferentes formas de verlo, los accidentes por año, los accidentes por día de la semana, qué tipo de personas son las que están teniendo el accidente, ya sea por su sexo o ya sea por el tipo por la función, si es un peatón, si es un conductor, si es un pasajero, ¿no? Edades, o sea, como veis, una manera bastante ágil, y lo importante de Google Maps es que es una manera en la cual, ya sea los usuarios internos del ayuntamiento, ya sea los terceros, los proveedores o la ciudadanía, está acostumbrada a usar, con lo cual no va a tener que pensar de ninguna manera que está haciendo. Esta es una visualización sencilla, esto no es Big Data, ¿vale? Porque al final los datos estos son 40 megas, no es una cosa relevante, pero sí el tratamiento que se le está haciendo es un tratamiento que, por ejemplo, el que veíamos aquí de los hexágonos, se permite con estas nuevas capas de, minutito, con estas nuevas capas de control y scroll, con estas nuevas librerías que se pueden aplicar a Google Maps. Otra visualización que os vamos a mostrar, que ya es un poquito más complicada, que la va a presentar mi compañero Manuel. Esto es utilizando datos del Ministerio de Transportes, Medio Ambiente y Agenda Urbana, donde se analizan los movimientos que ha habido entre diferentes municipios y distritos entre marzo del 2020 y mayo del 2021. Era un proyecto que se suponía que iba a continuar, aunque se supone que ahora que a partir de octubre del 2022 se va a recuperar y vamos a tener datos diarios de todos estos movimientos. Aquí, si bien no es la cantidad brutal que podamos esperar de Big Data, sí que tenemos 210 gigabytes de información que se está tratando. No sé, Manuel, si estás calentando por la banda. Y lo que os queríamos comentar sobre esto es que entendemos que los ayuntamientos, entre todo el tema de Smart Cities, todo el tema de información que vas recogiendo, compra de datos de terceros o lo que sea, cada vez vais a tener más datos, y lo que os queremos garantizar es que desde las herramientas que ofrecemos en Google Cloud lo vais a poder hacer. Evidentemente no vas a poder cantar, pero tampoco es demasiado complejo. Eso es una de las ventajas. Manuel, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Vale. Entonces, voy a compartir el liderazgo. Es posible que tengamos que recurrir a un vídeo, dependiendo de la velocidad que vaya, porque a veces cuando compartimos la pantalla se ralentiza mucho, pero... Esperemos que no. Bueno, la visualización que estáis viendo es una visualización para la que hemos utilizado las herramientas de Google, herramientas que antes ha mencionado Alfonso como BigQuery para el almacenamiento de los datos. Los datos provistos pues son datos creo que eran desde febrero de 2020 hasta mediados del año pasado. Con lo cual incluyen datos de movilidad durante la pandemia. Estos datos son datos que han sido almacenados o, digamos, obtenidos por una empresa de telefonía y que han sido luego publicados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Los datos vienen agrupados o bien por municipios o bien por distritos. Podemos elegir cualquiera de las dos. El segundo paso sería elegir un lugar de origen. Vamos a escoger, por ejemplo, un lugar, por ejemplo, de Madrid que tenga bastantes movimientos. Podríamos escoger un destino o simplemente dejarlo vacío para que nos muestre toda la información a todos los destinos. Y finalmente un rango de fechas que podemos escoger entre las fechas disponibles. Los datos, para los municipios o para los distritos que tienen poca población o para los que tienen datos que no son significativos,
se han agrupado en lo que llaman áreas de movilidad y luego veremos un poco cómo funcionan estas áreas cuando veamos la parte de distritos. Bueno, tenemos aquí un top 10, digamos, de los 10 destinos, es decir, favoritos, ¿no? Desde el punto que hemos elegido. Tenemos, bueno, un arco que representa los movimientos entre el punto de origen que hemos escogido y cualquiera de los otros municipios. Como vemos aquí, pues durante las fechas elegidas, pues hasta Huéscar había, por ejemplo, un total de 8 viajes. Cada uno de estos viajes, el Ministerio nos los da agrupados en bloques, digamos, de desplazamientos de menos de 500 metros, entre 500 y 2,5 kilómetros, etcétera. Obviamente aquí, pues desde Madrid hasta Huéscar, que veíamos antes, o hasta Castillejar, o hasta los Blázquez, pues obviamente son más de 100 kilómetros. No hay ningún caso de los de 500 a 2,5 kilómetros, pero bueno. Podemos ver también, como decía, la información agrupada por distritos. En este caso, bueno, podemos escoger vamos a escoger otra ubicación. Vamos a dar un poco de zoom para atrás. Vale, en cuanto a distritos, pues se ve más claramente lo que comentábamos antes de la agrupación en las áreas de movilidad, porque hay bastantes distritos que tienen poca población. Por ejemplo, en este caso que se ve, bueno, no sé si se lee, pero bueno, el nombre del destino que dice aquí es un número seguido por AM, que significa área de movilidad y incluye varios distritos o varios códigos postales de este municipio. En este caso, pues veis que pues desde Barcelona para las mismas fechas ha habido bastantes menos movimientos y ha sido sobre todo a distritos y áreas más cercanas o en la zona de Levante también, bueno, y Baleares. Por último, vamos a ver un caso, por ejemplo, vamos a poner el Paseo de la Castellana otra vez, que sabemos que hay gente que se mueve de Madrid a Barcelona, y vamos a escoger las fechas, por ejemplo, durante el confinamiento de la pandemia. Vale, por ejemplo, y aquí podemos ver bueno, pues, los movimientos que hubo desde Barcelona hasta Madrid. Bueno, en este caso precisamente no hay ninguno. Esto siempre pasa con las cosas del directo. Vamos a coger un poco más de... Pero bueno, aquí podemos ver los movimientos que hubo desde Barcelona hasta Madrid en este periodo, que en este caso, pues si nos acercamos al distrito seleccionado, vemos que eran un total de 76 viajes, ¿no? Para esos más o menos un mes que hemos escogido. Viene aquí de todos modos el top 10 de los 10 destinos a los que más se ha viajado en esas fechas. Y como decía Alfonso, bueno, pues tan solo tenemos datos hasta mediados del año pasado. En principio estamos en conversaciones con el Ministerio. Yo creo que pronto podrán publicar nueva información. Yo calculo pues eso, que en octubre o así, pues por lo menos nos dirán algo un poco de la información. Pero bueno, esperemos que sigan publicando estos datos que encontramos tan interesantes. Y por mi parte, nada más. Alfonso, si quieres, recuperas. Muchas gracias, Manuel, que decía que lo estaba echando, y gracias por la corrección, porque el Ministerio no era de Medio Ambiente, sino que era la M, era de Movilidad. Disculpa la confusión. En este caso, simplemente comentar una cosa. Los datos que nos suministra el Ministerio ya eran datos tratados. A pesar de eso, sí que hubo que hacer algún tipo de depuración. Lo subimos a BigQuery y después hicimos un refinamiento posterior que con BigQuery es mucho más fácil. Probablemente, si hubiéramos tenido los datos en bruto, habría una dificultad adicional, que es la que afortunadamente ha resuelto el Ministerio, que es pensar cómo definir a partir de los puntos que yo tengo de los operadores móviles, qué significa que yo estoy en mi casa, que me estoy desplazando o que estoy yendo a mi trabajo. Ese tipo de lógica que evidentemente, por suerte, a nosotros no tuvimos que entrar en ella.
Y quizás para cerrar ya, lo que os queríamos presentar era UrbeMaps. UrbeMaps es el nombre que le hemos puesto, pero lo que os queremos presentar hoy es un prototipo de un geoportal municipal que hemos desarrollado con herramientas de Google Cloud, con el objetivo de que, en principio, la complejidad técnica no sea elevada, o sea, que sea lo más baja posible, y sobre todo que sea un coste accesible, porque muchas veces las alternativas que tenemos en el mercado o suelen ser prohibitivas a nivel costes, o las alternativas que hay open source exigen un conocimiento técnico que a veces lamentablemente no tenemos a nuestra disposición. ¿Cuál es el objetivo último? Evidentemente partimos de lo más evidente que tiene un ayuntamiento, que pueden ser los mapas, pero como visión, la idea es que todos los datos que tengan algún tipo de componente geoespacial, y cuando decimos esta palabra geoespacial es simplemente que tenga una latitud y longitud asociada a un dato, se puedan almacenar y se puedan visualizar, tanto para que lo utilice el personal propio, la población general, los terceros, etcétera, etcétera, ¿vale? Una de las ventajas que podría tener en esta primera fase es también cumplir con los requisitos de tener una infraestructura de datos espaciales, ¿no? Que sabemos que hay una legislación al respecto y que por los problemas que habíamos comentado antes se hacía tan cuesta arriba, ¿no? El prototipo que os vamos a mostrar, en principio, va de acuerdo a la normativa Inspire y va a ofrecer 3 tipos de servicios. Esto por lo menos en la primera fase. Lo estamos ofreciendo como software as a service, y evidentemente esto os libera a vosotros de cualquier pesadilla en cuanto a tener que mantener o gestionar infraestructura. Y yo creo que ya con esto doy paso a Mariano. Mariano, como os comenté, es el CEO de Geolisa, que es una compañía con la cual trabajamos hace mucho tiempo y que tiene eco en su... Buenos días. Voy a compartir pantalla para enseñaros UrbeMaps en línea. Entonces, bueno, si alguno quiere acceder a la plataforma, como os digo, está en línea y cualquiera puede acceder. Lo único necesario es en un navegador acceder a urbemaps.com. En este caso hemos montado unos datos de ejemplo con datos del Ayuntamiento de Ribagorza, Madrid. Como os ha comentado Alfonso, UrbeMaps lo que nos permite es crear un geoportal o una infraestructura de datos espaciales de una forma muy sencilla, utilizando para ello toda la potencia que nos ofrece la nube de Google. Entonces, bueno, una de las características que tiene el geoportal es que nos permite tener una cartoteca, de tal manera que a lo largo de los años las administraciones públicas y concretamente los ayuntamientos, pues van teniendo cada vez más y más información geográfica. En este caso, por ejemplo, podemos ver pues la información del mapa catastral o la cartografía de un año pasado, en este caso el 2006, el callejero, las secciones censales, que no me sale la palabra, perdón, los vértices geodésicos, el plan general de ordenación urbana, etcétera. Bueno, la idea es que directamente en UrbeMaps se puede ir publicando, según se va generando la información, todos esos mapas y que queden accesibles siempre desde la plataforma. Otro de los aspectos que tenemos es la construcción de la infraestructura de datos espaciales. Muchas veces, si queremos, por ejemplo, cumplir con la directiva Inspire, pues tenemos que ofrecer los servicios WMS, WFS, etcétera. Entonces, ya directamente desde esta plataforma se pueden ofrecer estos servicios. Entonces, bueno, tenemos también una opción para buscar, porque a lo largo del tiempo, como pueden ser muchísimos mapas, pues tenemos una opción para hacer una búsqueda rápida, y luego ya, simplemente pinchando sobre un mapa concreto, podemos acceder a una información más detallada. Entonces, en esta información detallada, pues, bueno, tenemos una descripción, también tenemos los enlaces de la infraestructura de datos espaciales, que ahora también los vamos a ver en vivo y en directo. Y luego también desde la propia plataforma podemos visualizar estos datos. Entonces, para ello usamos Google Maps, y sobre Google Maps estamos visualizando el mapa. Entonces, bueno, directamente, según vamos accediendo a la información, pues ya todo el mundo conoce Google Maps,
pues entonces cómo se hace zoom, nos desplazamos, etcétera, ya todo el mundo lo conoce, con lo cual es muy amigable en la aplicación en este sentido. Pero aparte de eso, también añade otras herramientas como, por ejemplo, bueno, podemos cambiar el fondo, por supuesto, y además de eso, dependiendo del mapa, pues cada mapa tiene una codificación de capas, simbología, etcétera. Entonces, bueno, podemos acceder a lo que se llaman en estos sistemas la tabla de contenidos. Entonces, bueno, el usuario aquí puede encender, apagar, incluso puede exportar algunas capas, algunas porciones, incluso puede cambiar la simbología, etcétera. Todo esto lo puede hacer en línea. Bien, aparte de eso, bueno, pues aspectos que me gustaría matizar de la aplicación. Está pensada para que sea multidioma, de tal manera que en aquellos sitios que se maneja más de un idioma, pues la aplicación es multilingüe. Y bueno, lo que os comentaba antes, vamos a ver en vivo y en directo cómo funciona, por ejemplo, los servicios de la infraestructura de datos espaciales. Si os fijáis directamente pinchando, ya no lo copia en el portapapeles el enlace, o también se puede acceder desde aquí en los enlaces y nos lo copia al portapapeles. Entonces, voy a abrir en este caso la aplicación QuantumGIS, que yo creo que los que estén familiarizados con el mundo de la cartografía lo conocerán todos, porque se ha convertido en una de las aplicaciones open source más populares de sistemas de información geográfica, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a crear una nueva conexión, WMS, y entonces directamente pegamos la URL que hemos copiado de UrbeMaps. Entonces, simplemente con esta acción, pues entonces vemos que ya directamente nos saca el listado de todas las capas que está publicando ese servicio. Voy a añadir esta capa, por ejemplo. Como son datos catastrales, a lo mejor os suena un poco raro la numeración, pero es que en el catastro la codificación va por tema, grupo, subgrupo, que son estos números que aparecen aquí. Cada dos dígitos es los dos primeros dígitos es el tema, en este caso las manzanas, luego el grupo y el subgrupo. Pero bueno, eso es lo de menos. Voy a cambiar la proyección para verlo con una proyección ETRS. Y bueno, podemos añadir más capas como por ejemplo los bordillos o por ejemplo podemos añadir otras capas que todavía no están metidas en el catastro y que ya las tiene recogidas el ayuntamiento. Bueno, si algunos estáis familiarizados con los servicios WMS que ofrece el catastro y los habéis utilizado alguna vez, yo quiero simplemente que veáis la diferencia de velocidad que hay cuando consumís los servicios del catastro y cuando estamos consumiendo los servicios que ofrece UrbeMaps. Creo que no hay color directamente. La diferencia es brutal, ¿no? Y bueno, básicamente es esto. Un poco como resumen, deciros que con UrbeMaps podemos crear rápidamente y de forma muy sencilla una infraestructura de datos espaciales o un geoportal. Mencionar también que la imagen de la aplicación, cuando me refiero a la imagen de la aplicación, me refiero a lo que es el logotipo de... ¿Se me ha caído internet? ¿O qué ha pasado aquí? Mariano, pues es que se ha caído la web. Estas cosas son las cosas que pasan siempre cuando no tienen que pasar. Hemos superado el límite de los servidores, ¿no? Sí, sí. Estamos en ello. Probablemente hemos superado el límite de nuestra configuración. Lo hemos limitado a 100 servidores y, bueno, pues parece ser que somos 312 y esta invitación... No se puede. Bueno, oye, muerte por éxito, está bien. Entonces, bueno, lo que os quería comentar es eso, que lo que es la imagen que ofrece UrbeMaps se integra perfectamente con la imagen corporativa que tenga cualquier administración pública. En otras palabras, se integra dentro de su propia página web, dentro de su dominio, etcétera. De tal manera que se puede meter como un enlace dentro de su web y cumplir con todos los estilos y logotipos, etcétera, que pueda tener la imagen corporativa de la organización.
Y bueno, eso es todo. Es tan sencillo, es potente, pero sencillo. No sé si pasamos a preguntas ahora, ¿no? Y que, si os parece, simplemente para terminar, muchas gracias, Mariano, y disculpad que no sé, habíamos previsto todo, pero como siempre hay algo que no estaba previsto. Sí que lo que hemos visto es un prototipo, ¿vale? O sea, no es un producto terminado, en realidad tuvimos un debate de lo típico, mostrábamos 4 o 5 transparencias de una presentación y aquí Mariano y el equipo técnico dijo, no, vamos a mostrar algo que por lo menos apunte maneras y que se vea que no es simplemente una idea, ¿no? Estas discusiones acerca de cuál es el mínimo producto viable. Lamentablemente se nos ha caído en el medio. Pero bueno, supongo que estarán ahí alguien dándose latigazos y a ver si lo puede restaurar. Lo que os queremos proponer es, en principio, esta herramienta que habéis visto, que lo que os comentábamos es, la idea es que sea accesible a nivel económico y que sea accesible también a nivel técnico, ¿no? Entonces hemos pensado a lo mejor 3 paquetes que podrían ser interesantes para trabajar con esto, que los hemos llamado Urbe 6, 10 y 15, que básicamente por ahora, o lo que hemos visto, que la forma de segmentarlo sea por el número de mapas que queréis publicar. Probablemente creemos que casi todos los ayuntamientos encajan perfectamente dentro de Urbe 6, que lo que va a permitir es tener los 6 mapas típicos que probablemente tiene cada ayuntamiento, incluyendo también el de catastro. Con esto nosotros damos configuración y está incluido toda la parte de Google Maps, de Google Cloud, esto está montado sobre Cloud Run y utiliza evidentemente todas las herramientas de Google. Después, el Cloud Identity, que es para la gestión de los usuarios, para una gestión robusta y no tener que estar entrando con cuenta de Gmail, que después perdemos el proyecto y nos queremos matar. Toda la parte de subida inicial de información y de creación de mapas. Lo importante, con esto se pueden subir 20 formatos diferentes. Estimamos que el SLA que nos podemos comprometer es del 99,5%, con lo cual es bastante elevado. Habría un soporte al administrador, de momento no habría que ver si tiene sentido al ciudadano, pero yo creo que en esta dimensión que hablamos el soporte al administrador debería ser más que suficiente. Y en principio hablaríamos serían unos 6.000 euros al año, ¿vale? Urbe 10, lo que cambiaría sería que tenemos 10 mapas y que nos permite también 10 usuarios de Cloud Identity. Cloud Identity, para los que no lo conocen, es un sistema de gestión de identidades de Google que tiene un primer nivel gratuito de 50 usuarios. Es decir, podríamos tener hasta 50 usuarios. Nosotros lo que decimos es, pues os creamos 5, si queréis crear más, después están a vuestra disposición, inclusive para todo lo que sea Google Analytics o otro tipo de herramienta que utilicéis por allí, ¿no? Y en el caso de Urbe 10 tendría un coste de 9.000 euros al año y Urbe 15 tendríamos 15 mapas, 15 usuarios con un coste de 12.000 euros. En este momento yo creo que esto sería la propuesta, un prototipo evidentemente, si a vosotros os interesa, podemos ver alguna funcionalidad que a nosotros no se nos haya ocurrido, que a lo mejor no le dimos prioridad, ¿no? Y como os decía, la visión es una herramienta que a futuro nos permita tener toda la información con componentes geoespaciales que tenga un ayuntamiento para una visualización sencilla, ya sea sobre una capa de un mapa, ya sea para hacer búsquedas, ya sea para poder definir dónde vamos a poner el equipamiento municipal, ya sea para entender cuál es la prioridad de obras que tenemos que hacer en el siguiente ciclo, etcétera, etcétera. Algo como lo que hemos visto de la analítica de Madrid, ¿no? Que no son muchos datos, pero que sí que al ciudadano le viene bien tenerlo de manera muy, muy ágil. Y yo creo que en esta fase, creo que ya no nos estamos olvidando de nada, damos paso a una parte de preguntas y respuestas. No sé si en el chat había algo importante. La primera pregunta que vi, que yo creo que es bastante recurrente, es, aunque Ana ha dado alguna respuesta por parte de las federaciones, ¿qué pasa cuando necesitamos hacer algunos cambios en Google Maps, ¿no? Nosotros, por la experiencia que tenemos, lo que solemos hacer con aquello que hemos tenido de clientes y, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, es utilizar el canal de soporte que tiene Google para las licencias de Google Maps para solicitar algunos cambios. No hay ningún protocolo ni ningún compromiso de hacer nada. Lo único que tenemos es un caso de uso que nos permite después hacer un seguimiento y lo que hemos visto es que tarde o temprano lo van a poner. ¿Qué pasa? Esto no es, digamos, ágil si yo quiero hacer un corte de una calle en un día, ¿vale? El corte de una calle en un día probablemente lo que tiene sentido es trabajar en Waze. Waze tiene un programa para ciudades, ¿no? Con el cual también, que es un programa que inclusive, bueno, va por otro lado, no pertenece al ámbito de Google Cloud,
pero donde se puede también incorporar información directamente hacia Waze, que Waze después le incorpora. Waze no sé si la conocéis, pero es una aplicación que pertenece a Google y ese es un canal de información. Y en otros casos, por ejemplo, comentaba ahí una compañera sobre el tema de la memoria histórica, nosotros justamente con el Ayuntamiento de Madrid sí que hicimos cambios de callejero en el gobierno anterior, y bueno, de hecho lo hizo más rápido Google que el propio Ayuntamiento, con lo cual esto dio lugar a algún que otro, algún que otro contencioso, ¿no? Pero la forma es esa, no hay una manera ágil todavía de hacerlo. Lo que nosotros podemos decir es que aquellos que tengan una licencia de Google Maps Platform pueden hacerlo a través de la parte de soporte, o si trabajan con cualquier partner o con nosotros, seguramente que lo puede gestionar. No hay plazos concretos, pero tarde o temprano lo terminan haciendo, ya sea anuncios, correcciones o lo que sea. ¿Más cosas hay que tengáis? ¿Alguna pregunta? Había una pregunta de Urbe Maps, Alfonso, que decía que si Urbe Maps no es una aplicación de Google, sino una aplicación desarrollada a partir de Google, ¿es correcto? Sí, a ver, Urbe Maps, como, yo creo que está bien planteado. Google de momento no tiene un servidor de mapas, ¿vale? Lo tuvo en algún momento, de hecho nosotros trabajamos con Google Earth Builder, que era algo así como algo parecido a Google Earth Engine, pero con otros objetivos, que servía como servidor de mapas, y trabajamos con el IGN y con el Ministerio de Fomento, pero desde ese entonces Google no tiene un servidor de mapas. Así sí que hay una parte de un módulo que es el que hace la renderización, el que hace la transformación a Inspire y todo eso, porque claro, Google no tiene nada que nos permita cumplir con Inspire. Al final, sí, no sé, Mariano, si al respecto quieres hacer alguna aclaración de esto. No, creo que es correcto. Sí, desde Google, si te pones que hay eco. Vale, perfecto. Sí, desde Google lo que nos apoyamos es en partners como Extramile, que utilizando la tecnología, los servicios, por ejemplo, de Google Maps, pueden desarrollar aplicaciones utilizando la tecnología para casos de uso en los que Google no tiene una aplicación concreta. Y como ha comentado Alfonso, yo creo que es importante distinguir entre lo que es la versión comercial de Maps, que todos conocemos, todos utilizamos, en las que, pues como comentaba Alfonso, el canal para actualizar calles, etcétera, es por un ticket de soporte. Y luego las diferentes aplicaciones que hemos visto hoy, lo que utilizan es el servicio con la misma tecnología, que es lo que denominamos Google Maps Platform, la plataforma de Google Maps, que lo que os permiten es el poner datos, mapas específicos en vuestro sitio web y os permite el poderlo configurar con la información que necesitáis. O sea, digamos que es un Google Maps, pero en vuestro sitio web y poniendo toda la información, todos los datos que vosotros necesitáis. Que hay muchas veces que confundimos, digamos, estos dos sabores, la versión comercial y los servicios de Google Maps que os van a permitir tener una versión personalizada utilizando toda la tecnología de Google Cloud y de los servicios de analítica y de mapas. Gracias, Ana. Una cosa, aquí Antoni, que parece que ha podido acceder, dice que el servidor no da para 200 personas. Una de las cosas que puedo decir de la experiencia de trabajar con Google Cloud, que a veces es más la torpeza de quienes lo configuramos que los servidores en sí. Así que, bueno, esto ya lo abriremos. Recuerdo alguna aplicación que teníamos con la Liga de Fútbol que se cayó en un momento y era porque le habíamos puesto un límite de coste. A veces somos un poco racanos, demasiado bajo, ¿no? En este caso fue que no imaginamos que os ibais a conectar tanto, ¿no? Y una pregunta para Mariano. ¿Qué callejero utiliza Urbe Maps para geolocalizar direcciones? Que yo no termino de pillarla. Y te la tiraría. El callejero, o sea, la búsqueda y la geocodificación se utilizan los servicios de Google Maps. A ver, Pablo, a ver cómo respondemos. ¿Qué ventajas concretas tangibles tienen las herramientas de Google en relación con otras plataformas abiertas y colaborativas como OpenStreetMap?
Quizás las diferencias fundamentales es, en principio Google Maps es una herramienta que lo utilizan 1.000 millones de personas, ¿no? Con lo cual tú te garantizas que en el momento de poner algún proceso o alguna información sobre Google Maps, la gente no tiene que aprender a usar la herramienta, ¿no? Creo que, por ejemplo, en el mercado, OpenStreetMap o Mapbox intentan reflejar esta experiencia de usuario y, bueno, hasta ahora van por detrás. Opinión personal, creo que Google Maps durante varios años, la parte de Google Maps Platform, ha evolucionado poco comparado con sus competidores y, sin embargo, tiene un liderazgo impresionante. También hay acceso a una fuente de datos que es mucho más amplia, mucho más actualizada que lo que puede ofrecer cualquier competidor. O sea, Google Maps en estos momentos tiene 25 millones de actualizaciones diarias. No solamente las que realiza el propio Google, sino también las que están realizando todas las personas que contribuyen. Hay una cantidad, no sé si eran 600.000 o 700.000 local guides que todos los días están incorporando información nueva. Por ejemplo, trabajando con algún ayuntamiento en el medio de la pandemia, cuando queríamos saber establecimientos que estaban abiertos o establecimientos que estaban cerrados, lo único que nos podía dar una información relativamente fiable era Google. Ni OpenStreetMap, ni Mapbox, ni Here, ni ninguno de esos era capaz. Y yo creo que también a nivel tecnológico lo que comparten con otros es que, bueno, son aplicaciones que tampoco, a diferencia, por ejemplo, de algunas más complicadas, no es el caso de OpenStreetMap, ¿no? Pero no necesitas un súper conocimiento técnico para hacerlo. O sea, al final es una API de JavaScript y hay montones de cosas que cualquier desarrollador puede poner un mapa. Nosotros siempre ahí decimos, oye, cualquiera puede poner un mapa en la web, a veces poner ese mapa en la web exige un poquito más de conocimiento y aquí donde probablemente podemos entrar los partners de Google Maps como ExtraMile. Quizás también es decir, oye, evidentemente Google Maps tiene un coste, pero Google Maps al principio tiene una cuota gratuita que probablemente para varias aplicaciones puede ser más que suficiente, pero muchas veces también depende de lo que quieras. El coste de mantenimiento va a ser menor, el coste el efecto que va a tener el usuario va a ser muy superior, la posibilidad de tener SDKs en móviles nativos para que tú puedas mostrar los datos. Y no sé, Pablo, evidentemente podríamos hacer un seminario sobre esto, pero espero por lo menos haber respondido en parte y si no, nos pones aquí en el chat. Creo que hay muchas preguntas vinculadas al tema de actualizaciones. Yo ahí lo que os comento, la experiencia que nosotros tenemos ha sido más que nada abrir casos a través de los ayuntamientos que tenían algún tipo de vinculación por el lado de Google Cloud que puedes acceder a un caso de soporte. No hay ningún tipo de compromiso, pero suele funcionar. Y también lo que os decía, que escoger. Muchas veces lo que nos pasa, me acuerdo la gente en Baleares, la autoridad portuaria, que tenía un lío con los accesos al puerto, y al final, claro, el equipo de Google lo que te va a pedir es, oye, necesito que me pases el callejero oficial, que me pases, en algunos casos, una resolución del pleno donde cambia el callejero, por ejemplo. O sea, evidentemente el cambio hay que justificarlo y mucho más que lo que haríamos a través de Google Maps. Pero sí que hay lo que os digo, hay una posibilidad de respuesta a través del caso de soporte, que lamentablemente de momento está solamente abierta a aquellos que tengan una licencia de Google Maps. Pero bueno, ojalá que os animéis y tengáis muchos de una, ¿no? Bueno, oye, muchísimas gracias por, no sé, veo que todavía hay 200 y pico de personas que han llegado hasta el final. Tenemos ahí un cuestionario que os agradeceríamos si lo podéis responder, sobre todo qué os ha parecido, algún comentario para que nos pueda seguir, si tenéis algún interés en alguna de las herramientas, y estamos a vuestra disposición. Simplemente, bueno, aquí el formulario que os comentaba, que lo podéis ver vía código QR o vía el enlace corto, que será bit.ly FMP Maps, lo hicimos sencillo. Y nada, nosotros nos podéis encontrar en geo@extrams.com o a través del equipo de Google de Administración Pública. Y ha sido realmente un placer. Muchísimas gracias por esta repercusión y espero que os haya sido útil.